Muy buenos días, estudiantes, esperando que tengan un excelente inicio de semana. El tema de hoy es el teatro y sus orígenes, y nuestro objetivo es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenece para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Bien, tenemos nosotros una imagen donde ustedes van a tener que indicar qué es lo que expresan, qué es lo que ustedes ven que trata de indicar esta imagen. Por ejemplo, ustedes contesten, ¿qué representa para ustedes esta imagen? Muy probable que muchos de ustedes piensen que es una persona que se está declarando a una señorita, el resto está celebrando. Otros podrán pensar diferente que yo, ya que como hemos estado hablando en el tema de la poesía, todos tenemos perspectivas diferentes y por ende nuestras opiniones no van a ser siempre las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en ella? ¿Qué podemos ver que sucede en ella? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está contenta? ¿Qué tipo de texto puede permitir llevar a la práctica este tipo de representaciones? Evidentemente el teatro. El teatro, que es una obra de expresión literaria donde su objetivo es expresar a través de los sentimientos una situación de problemas, tal vez de la vida cotidiana, puede incluso llegar a expresar un poco de dramatismo, cosas que tal vez no se dan en la realidad, pero que también lo pueden expresar a través de este arte. ¿Qué más podemos nosotros preguntar? Por ejemplo, ¿qué se puede expresar en una obra teatral? En una obra teatral básicamente se pueden expresar vivencias, sentimientos, comedia, cultura y reflexiones a través de la creatividad expresiva, diálogos, monólogos, danza, plástica y música. Si yo les preguntara en estos momentos si tuvieran que componer una obra literaria, ¿sobre qué les gustaría que se tratara? Los temas son muchos, puede ser tema social, tema infantil, dramático o incluso hasta de terror, pero eso ya es opinión de cada una de ustedes. Por ejemplo, yo me inclinaría más por las obras infantiles, que es un tipo de público un poco más dificultoso para llamar su atención, pero al obtenerla es muy gratificante para ambos escenarios, ¿no? Tanto para el que está arriba de las tablas como para el espectador. Bien. El género literario. El género dramático, más comúnmente conocido en la actualidad como teatro, además de ser un género literario de expresión tanto oral como escrita, es un acto humano de representación que se ha utilizado en diferentes formas y con diferentes fines. Su característica más básica es que está destinado a ser representado ante un público. Sus orígenes se remontan al momento en que una persona representó a otro personaje, sea humano o animal, como parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mímica con la finalidad de agradecer o pedir un favor a los dioses, o de ahuyentar a los espíritus malignos. Bien, a lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desarrollaron alguna forma de representación. En algunos casos, con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron despojando de su carácter ritual o mágico, dando origen a lo que conocemos hoy como teatro o género dramático. A continuación, vamos a ver nosotros un video para poder tomar en cuenta el origen y la evolución del teatro, ¿sí? Literario creado para ser representado, el arte de componer obras dramáticas. Esto trata toda la interpretación, vestuarios y escenarios. El teatro y la poesía están muy unidos, pues el primero se inició como poesía dramática. Uno de sus antecedentes aparece en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego.
El teatro nació en Atenas, Grecia, en el siglo VI a.C., con las celebraciones o ritos en honor a Dionisio, dios del vino y la cosecha. A esta etapa también se le conoce como teatro antiguo o teatro griego. Más tarde también serían en honor a otros héroes del siglo VI. Teatro medieval, siglo XIV, en España y el resto de Europa. Surge vinculado con el culto religioso. Los temas que trataban eran su mayoría religiosos, en forma de misterios y pasiones. Representaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Teatro renacentista, siglo XVI. Las primeras obras renacentistas tuvieron lugar en Italia y eran escritas en latín. Eran obras con más naturalidad, representando aspectos históricos, intentando reflejar las cosas como son. Y a finales del siglo XVI se crea la ópera. Teatro contemporáneo, siglo XX. Tiene un gran impacto en Estados Unidos. Las obras trataban de reflejar la realidad o una ilusión de la realidad. Estas eran basadas en la memoria y los sueños. Sus diálogos eran poéticos y un fondo sonoro finamente orquestado para un realismo crudo, y la escenografía era más sugerente que realista. El teatro contemporáneo fue puesto en práctica por todo el mundo. En el año 1920 surgieron los musicales, los cuales eran una serie de canciones, danzas y piezas cómicas cortas basadas en otras historias, que algunas veces eran serias y se contaban a través del diálogo, la canción y la danza. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Perfecto. Mientras vemos nosotros el video, se me ocurren muchas preguntas, pero básicamente el teatro, dice el video, y estoy totalmente de acuerdo y es muy probable que ustedes también, el teatro y la poesía van unidos, van siempre agarrados de la mano, tomando en cuenta que ambos expresan muchos sentimientos, por ejemplo, vivencias, amor, tristeza, bueno, todos estos sentimientos que un autor los refleja en un escrito, tranquilamente nosotros lo podríamos reflejar ahora de forma oral mediante este arte que es el teatro, ¿no? Y también tomar en cuenta mucho lo que comenta, que la vida es una obra de teatro, así que ustedes como tarea van ustedes a realizar un mapa conceptual sobre el video que acabamos de ver de la evolución del teatro. Ustedes van a tomar en cuenta y a realizar una línea de tiempo, cómo se fueron dando todas estas etapas desde la antigua Grecia, cuando antes de Cristo ya existía el teatro, luego en la época medieval, en la época renacentista, contemporánea. Entonces necesito que ustedes me hagan una línea de tiempo sobre este tema del video. Los teatros griegos, las representaciones tenían lugar en los teatros. Por ejemplo, si vimos en el video, ellos hablaban de que todo esto se exponía en coliseos grandes, en lugares amplios. Aquí tenemos nosotros un ejemplo donde eran espacios abiertos al aire libre. Estaban diseñados de forma que la acústica era perfecta gracias a su estructura arquitectónica en forma circular y con gradas ascendentes, ¿no? Como lo podemos notar aquí en esta imagen. La plazoleta central, llamada orchesta, era utilizada por el coro. El escenario donde tenía lugar la acción dramática detrás de la orchea se denomina exquené. Bien, el teatro es un arte escénico que tuvo origen en antiguos rituales mágicos, como ya lo habíamos visto, y que fue evolucionando hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega teatrón, que significa espacio para la contemplación.
El teatro es considerado una forma de arte, incluso se lo ha categorizado como arte escénico. En este tipo de representaciones se relatan historias mediante la actuación, discursos, gestos y sonidos. La escenografía también es parte importante del teatro, ya que le otorga más realismo ante la audiencia. Los componentes de un teatro. Tenemos primero básicamente el texto, que son las líneas que deben interpretar los actores. Estas obras, denominadas dramáticas, se presentan en diálogos, por lo que son fáciles de reconocer. También se suelen describirse las acciones que deben desarrollarse los personajes y la descripción de la escenografía necesaria. Estas acotaciones se dan entre paréntesis. La dirección. La tarea a desempeñar por el director es la de poder combinar en el escenario todos los elementos dramáticos que se precisen para que la puesta en escena sea satisfactoria. La actuación. Esta parte del teatro es llevada a cabo por los actores e intérpretes de los textos. Es necesario que los actores tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales necesarias. Y por último, pues la escenografía, que es el decorado que acompaña y se complementa con la actuación. La misma es indicada en otras obras dramáticas. Hay que tomar en cuenta, y es muy importante sobre todo, de que aquí en el teatro como tal, en este género literario, intervienen los tres tipos de comunicación. La comunicación escrita, la comunicación oral y la comunicación gestual. Estudiantes, esto ha sido la clase del día de hoy. No olviden que tienen una tarea, que es la de realizar una línea de tiempo tomando en cuenta el video que hemos visto anteriormente, y tomar en cuenta la época antigua, medieval, renacentista y también la contemporánea. Que tengan una excelente tarde.